buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Tengo frente a mí un libro que el título solo asusta, pero me dice su autor que más que el título lo que asusta es la mucha información que tiene y los estrechos vínculos que existen entre dos despotismos singulares que padece América Latina, el despotismo cubano y el despotismo venezolano. Mi invitado de hoy es Gustavo Azócar, escritor, analista político venezolano que regresa en breve a su país, pero antes de marchar nos va a hablar de esa estrecha asociación que existe entre Venezuela y Cuba, pero también de las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar en el país sudamericano. Gustavo, gracias por estar acá. Pedro, muchas gracias por invitarme a tu programa. De verdad que muy contento de estar acá contigo y con todos tus televidentes. Gustavo, disparen a matar. Disparen a matar, así es. Así se llama, es el título que le hemos colocado a este libro. Es el quinto libro que escribimos y tiene que ver con una situación que se está presentando a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela desde el año 2010, cuando fue creada la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, por consejo precisamente de Raúl y de Fidel Castro. Fueron Raúl y Fidel los que le aconsejaron a Hugo Chávez crear una universidad militar en Venezuela. ¿No tenía existencia previa a esto? No, no había como universidad, no había. Había una academia militar. Estaba la academia militar y otras escuelas, la escuela de la Armada, la escuela de la Marina, la escuela de la aviación, en fin. Pero como universidad, como tal, no existía. O sea, esta universidad imparte preparación militar a todos los cuerpos de la Fuerza Armada Venezolana. A todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los 4 componentes, bueno, 5 componentes ahora, con la sumatoria de lo que se llama la milicia militar bolivariana, todos están cobijados ahora en ese paraguas que se llama Universidad Militar Bolivariana. Todo soldado u oficial venezolano que quiera estudiar una carrera dentro de la institución militar tiene que entrar por el carril de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¿Quiénes son los profesores de esta universidad? Son mayoritariamente venezolanos, pero tienen una particularidad. La mayoría, yo diría que el 90-95% de los profesores que están allí son personas, primero, que comulgan con el comunismo o con el socialismo, como le llaman ahora. Muchos de ellos han estudiado en Cuba o en la Unión Soviética, tienen formación socialista, comunista, formación de izquierda y de alguna manera el pensum de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen allí para los soldados y oficiales son materiales realizados por asesores cubanos que idearon un plan de estudio para convertir a los soldados y oficiales de la Fuerza Armada Venezolana en agentes del comunismo internacional. Esta presencia cubana en las Fuerzas Armadas también se aprecia en los servicios de inteligencia, en los controles de seguridad pública. Por supuesto que sí, hay una presencia cubana muy importante en Venezuela, sobre todo a raíz del año 2002, luego del golpe de Estado del año 2002, que sacó por breves horas del poder a Hugo Chávez. A partir del año 2002 se incrementó la presencia de oficiales cubanos dentro de la Fuerza Armada Venezolana y dentro de todos los sectores de la vida pública venezolana. Prácticamente tienen tomado el gobierno. La inteligencia que se hace en Venezuela, la Dirección de Inteligencia Militar y lo que ahora llaman Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es el SEBIN, son 2 instituciones que están totalmente controladas por cubanos, controladas fundamentalmente por un general que es muy conocido en Cuba, el general Ramiro Valdés. Es el hombre que tiene control de todos los sistemas de inteligencia tristemente en Venezuela. Conocido en Cuba, agrego 2 veces ministro del Interior, sobre su cabeza penden cientos, por no decir miles de fusilados. Una de las cosas que está en el libro que te acabo de traer, Disparen a Matar, sobre todo en el capítulo 21, están los nombres de todos los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas que han estado yendo a Venezuela, con las funciones que están cumpliendo. Hay un alto mando militar cubano instalado en Venezuela, héroes de la Revolución Cubana,
instalados en Venezuela, haciendo labores de inteligencia, de contrainteligencia, entrenando a nuestros soldados, a nuestros oficiales para combatir. ¿Tienen mando estas personas? Están al mando, por supuesto que Están sí. al mando ellos. Al mando. Ellos son los que deciden. Ellos son los que toman la decisión. ¿Qué ha pasado con las Fuerzas Armadas venezolanas Bueno, tan celosas de su sentido de nación? Mira, lamentablemente, desafortunadamente, una de las terribles cosas, de los terribles daños que le hizo Hugo Chávez a Venezuela, aparte de lo que tú y los televidentes conocen perfectamente, pero uno de los grandísimos daños que le hizo Hugo Chávez a Venezuela fue haber convertido a la Fuerza Armada venezolana en un partido político, y más que en un partido político, en un brazo armado al servicio de lo que ellos llaman la revolución bolivariana. Es decir, se perdió lo que teníamos. Teníamos una Fuerza Armada no partidista, no politizada, una Fuerza Armada al servicio de los sagrados intereses del país, una Fuerza Armada profesionalizada, muy bien equipada, muy bien formada. Eso lo teníamos, ahora eso no lo tenemos. Ahora lo que tenemos es un partido político que defiende a la revolución. Imagino que para un hombre como tú, conocedor de tu país, y que te dedicas a analizar los pros y los contras de lo que allí acontece, debe ser muy frustrante, por no decir doloroso, el hecho de que las Fuerzas Armadas no hayan logrado conservar sus tradiciones democráticas, porque más allá del propósito que pudo haber tenido el presidente Chávez o el que tenga el presidente Maduro, de la influencia de los hermanos Castro, en Venezuela existía un cuerpo armado sólido, constitucionalista, que es verdad que también, repito, hubo intentos golpistas, como el fracasado Hugo Chávez y después el de noviembre del año 92 también, pero al final fracasaban porque las Fuerzas Armadas tenían un sentido de institucionalidad. Fíjate, el sentido de la institucionalidad democrática en el seno de la Fuerza Armada venezolana estaba tan, pero tan metido en el corazón y en el alma de nuestros soldados, que Hugo Chávez dio un golpe de Estado el 4 de febrero del 92 y fracasó. Por eso. Luego dieron otro golpe de Estado el 27 de noviembre del año 92 y también fracasó. También fracasó. Es decir, los dos golpes de Estado. ¿Qué pasó? Que en 7 años se produce cambio. Los golpes de Estado que intentó Chávez en el año 92, en febrero y noviembre, fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque había en el seno de la Fuerza Armada un espíritu democrático, de respeto a la Constitución. Y la Fuerza Armada le dijo en 2 ocasiones a Hugo Chávez, le dijo, nosotros no vamos por este camino. Nosotros somos institucionales, nosotros respetamos el hilo constitucional, nosotros respetamos la Constitución y no haremos nada que vaya contra la Constitución. Fue en el año 92. Chávez ganó las elecciones en el año 98, asumió el poder en el año 99 y a partir del año 99 comenzó un proceso de destrucción de esa Fuerza Armada con la que él no pudo contar para dar un golpe de Estado. Pero los generales de hoy, imagino yo, son los tenientes y los capitanes de los años 90. La mayoría eran compañeros de armas de Hugo Chávez. Chávez se encargó, por ejemplo, de que todos sus compañeros de armas y quienes lo acompañaron en el golpe de febrero del 92 y luego en la aventura del golpe de noviembre de ese mismo año 92, fueran ascendiendo. Fueron ascendiendo poco a poco y pasaron de tenientes a capitanes, de capitanes a comandantes, de comandantes a coroneles, de coroneles a generales. Y hoy día, la mayoría de los generales que comandan los componentes, los diferentes componentes de la Fuerza Armada, o eran compañeros de Hugo Chávez, o son compañeros de Diosdado Cabello, que es el actual presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, la Fuerza Armada está comandada por gente vinculada a Chávez o a Diosdado Cabello, y son los que han, de alguna manera, consolidado ese proyecto castrocomunista en el seno de nuestra Fuerza Armada. Nicolás Maduro tiene poder sobre estas Fuerzas Armadas más allá del nominal de ser presidente de la República. ¿Tiene poder real como lo tuvo en su momento Hugo Chávez? Como yo lo miro y como quizás lo mira gran parte del país y del mundo, Nicolás Maduro evidentemente es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia, por cierto, de un proceso fraudulento de elecciones que se llevó a cabo y de trampear en abril del año la forma de sucesión y todo. 2013. Yo creo que todo el mundo, la comunidad internacional, sabe perfectamente qué fue lo que ocurrió en abril del año 2013 con ese proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral terminó proclamando a Nicolás Maduro
a pesar de que Nicolás Maduro estaba al frente por poco menos del 1% de los votos y de que una gran cantidad de venezolanos sabía que algo raro había ocurrido en ese proceso. Es el presidente, pero todo el mundo sabe que quien manda realmente en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a pesar de que Maduro es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, no es Nicolás Maduro. La gente sabe que quien manda en la Fuerza Armada es el señor Diosdado Cabello, es el teniente Diosdado Cabello, quien se ha encargado de repartir por todo el país y por todos los componentes de la Fuerza Armada a sus compañeros de armas. De modo que tenemos a un presidente civil, Nicolás Maduro, atrapado por unos militares que son los que realmente gobiernan en Venezuela. Venezuela tiene un presidente civil, pero tiene un gobierno militar. Muy importante. Los militares son los que gobiernan en Venezuela. Ahora, ¿hasta qué punto es, como algunos afirman, Maduro un hombre del castrismo? O sea, un hombre que fue formado bajo el castrismo e impuesto, según afirman algunas personas, como sucesor de Hugo Chávez por los Castros. Es así, ciertamente es así. El 8 de diciembre de 2012, la noche del 8 de diciembre de 2012, cuando Hugo Chávez le anunció a los venezolanos y al mundo que volvía a Cuba para someterse a una cuarta operación y que no sabía si regresaba, esa misma noche Hugo Chávez, en cadena de Radio Nacional de Radio y Televisión, tenía a un lado a Nicolás Maduro y al otro lado tenía a Diosdado Cabello. Y esa noche todo el mundo sabía que Chávez iba a anunciar a su sucesor. Muchos creían que era Diosdado, otros creían que era Maduro, y Chávez sorprendió al mundo, incluso a sus propios seguidores, anunciando que era Nicolás Maduro. Ahora, ¿por qué anunció Chávez a Nicolás Maduro? Porque Raúl y Fidel se encargaron de que no fuera Diosdado Cabello. Es decir, Diosdado Cabello... ¿Cuál es la desconfianza entre unos y otros? Algo sabe Raúl y algo sabe Fidel de Diosdado Cabello, que no quisieron que Hugo Chávez lo dejara al mando del país y a cargo de la presidencia del país y que lo postulara como candidato para sucederlo en el cargo. ¿Ese posible conocimiento de Raúl y Fidel Castro sobre Diosdado Cabello nos aleja o nos acerca a Diosdado Cabello políticamente hablando a nosotros? Yo creo que ni nos aleja ni nos acerca. A mí en lo personal ni me aleja ni me acerca. Es decir, si a mí me hubiesen puesto a escoger entre Maduro y Diosdado, yo no escojo a ninguno. Evidentemente. Evidentemente no hubiese escogido a ninguno. Yo creo que uno es peor que el otro, ¿no? En todo caso. Pero Raúl y Fidel convencieron a Chávez de que Diosdado no era el hombre y de que el hombre era Maduro. Ahora, ¿qué vieron los hermanos Castro en uno Maduro o el otro, tú no sabes, que no vieron en Diosdado? Pudiera aventurar una opinión, y es el hecho de que Maduro es un muchacho menos inexperto, con menos conocimiento, un poquito más ignorante, ¿verdad? Y quizás creyeron que era mucho más fácil manejar a este muchacho ignorante en política. Y se aprecia también que es un poco superfluo, muy contradictorio ahora mismo en relación a los comicios del próximo mes de diciembre. Ha caído una serie de contradicciones y de acciones fallidas que más que acreditar o lo desacreditan ante el propio pueblo venezolano y a la opinión pública mundial. Mira, Maduro está en la presidencia de Venezuela por una sola razón, porque Chávez le pidió a sus seguidores que votaran por él. Es la única razón por la cual está Nicolás Maduro allí. Si Hugo Chávez no le hubiese pedido a sus seguidores que votaran por Nicolás Maduro, el señor Maduro jamás habría llegado a ser presidente de Venezuela. En eso tenemos que estar perfectamente claros. El señor Maduro llegó allí no es porque sea una lumbrera, no es porque sea un estadista, no es porque sea un experto conocedor de la política venezolana. Llegó por un golpe de suerte, simple y llanamente, porque a Chávez lo pusieron en 3 y 2, o es este y es este. Raúl y Fidel le dicen que este no y termina escogiendo al que pensaba era el mal menor. Sin embargo, ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela en estos 2 últimos años en los cuales Maduro ha estado al frente del país. El país, ya con Chávez teníamos un país en bancarrota, pero Maduro lo terminó de acabar, lo destrozó. Lo hundió. Es decir, lo pulverizó por completo. El país destrozado que dejó Chávez, Maduro lo convirtió en polvo cósmico prácticamente en 2 años de gobierno. Azócar, hablábamos de la asociación entre las Fuerzas Armadas cubanas y venezolanas, la influencia específicamente del castrismo en los cuerpos armados venezolanos. Esa influencia tiene algo que ver con el hecho de que se dice que en Venezuela está el cartel de los soles,
que son generales venezolanos, altos oficiales venezolanos, los que controlan en gran medida el tráfico de drogas dentro y fuera del país? Hay investigaciones, hay acusaciones muy serias que, por cierto, están haciendo fiscales de acá mismo de Estados Unidos contra altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y estos fiscales de acá de Estados Unidos aseguran tener documentos, pruebas contundentes para señalar a muchos de esos altos oficiales de tener vínculos con el narcotráfico internacional. Yo digo lo siguiente, a mí no se me olvida, jamás se me va a olvidar, por supuesto, lo que pasó en Cuba con el general Arnaldo Ochoa. Nunca se me olvida. Eso hay que tenerlo bien presente. No, pero no se me puede olvidar. Yo tengo esa historia muy fresca y he leído muchos libros y bastantes documentos con respecto a lo que el señor Castro, Fidel, hizo con el general Ochoa, luego que se descubrió que estaban traficando drogas para tratar de mantener a flote un poco la economía cubana. El que haya creído la historia de que el general Ochoa estaba haciendo aquello sin que Fidel lo supiera, bueno, allá él. Ese es el colmo de la ingenuidad. Ese es el colmo de la ingenuidad. Pero yo jamás me tragué el cuento. Así que tú consideras también que los militares cubanos que están allí destacados están asociados también a este asunto del tráfico de drogas. De alguna manera, creo que lo dijo el propio Pablo Escobar Gaviria, lo dijo antes de morir. Aparece en varios libros los testimonios del señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, máximo líder del cártel del Medellín en Colombia, señalando sus vínculos con el señor Raúl, con el señor Fidel, con la dictadura cubana, en Nicaragua. Es decir, este señor Escobar Gaviria era socio de estos dictadores en el negocio de la droga, de tal manera de que ese antecedente ya hace que yo tenga mis sospechas con relación a que lo que ocurrió en Cuba en aquella oportunidad pudiera estar ocurriendo de igual manera en territorio venezolano. Ahora, si el gobierno venezolano no tuviera nada que ocultar, sería muy fácil, muy fácil. Lo primero que hay que hacer es que a la lista de generales que están siendo señalados de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, tú tienes que destituirlos a todos, someterlos a un consejo de investigación y pedirle a la fiscalía de tu país que los investigue. Luego lo que tienes es que mandarle una carta a los fiscales de Estados Unidos y se solicita lo que en términos del derecho se llama una rogatoria. Y le dice, yo quiero que lo que usted tiene allá me lo mande a mí para ver qué es lo que usted tiene contra estos señores. Si usted me prueba que lo que usted tiene allá contra estos señores es realmente eso duro no puede y ser pesado, un país cuando es inocente. Pero por supuesto. Un gobierno inocente. Mira, eso rapidito. Cuando tú tienes deseos y ganas de investigar la verdad y de castigar a quienes estén usando sus altos cargos en Venezuela para cometer un delito, tú lo puedes hacer, ¿no? Gustavo, en Disparen a Matar, hay una pregunta obligada. En caso de que Maduro esté a punto de perder el poder en los comicios del 6 de diciembre, que no quiera reconocer el triunfo de la oposición, como ha dicho que no va a hacer, que la oposición y el pueblo venezolano, es ponerle el libro a nuestros televidentes para que aprecien Disparen a Matar, que el pueblo venezolano no acepte que le roben su victoria y salga a reclamar esa victoria como lo ha hecho en más de una ocasión. Te pregunto, Disparen a Matar significa desde tu perspectiva que las Fuerzas Armadas venezolanas actuales estarían dispuestas a atacar al pueblo? Mira, leí hace poco declaraciones del general Padrino López, el ministro de la Defensa, unas declaraciones bien infelices, por cierto, donde él decía que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana era chavista y que ellos solamente defendían el legado de Hugo Chávez. A mí me duele como venezolano que un oficial, un alto oficial de la Fuerza Armada Venezolana y más nuestro ministro de la Defensa diga que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es chavista, porque no es chavista, es venezolana. La Fuerza Armada tiene que amparar a todos los venezolanos, a los que son chavistas y a los que no somos chavistas. Por supuesto. En segundo lugar, lamenté mucho esa foto del general Padrino López, casi que arrodillado al lado de Fidel Castro allá en La Habana, postrado ante el dictador cubano, una fotografía bien lamentable, ver a mi ministro de la Defensa casi que arrodillado ante un dictador como Fidel Castro. Esas dos cosas, verdad que son verdaderamente lamentables. Pero la Fuerza Armada va a tener que aceptar, le guste o no, el resultado del 6 de diciembre.
Y el 6 de diciembre, la gran mayoría de los venezolanos, lo dicen todas las encuestas, va a votar a favor de los candidatos a la democracia. El señor Maduro tiene en este momento 83% de rechazo. 8 de cada 10 venezolanos no quieren al señor Maduro. La encuesta que más punto le da al Partido Socialista Unido de Venezuela le da 22% y a las Fuerzas Democráticas le da 46%. Siempre hay una brecha de más de 25 puntos en las encuestas que se han hecho a propósito de las elecciones del 6 de diciembre. Es decir, que todo indica que las Fuerzas Democráticas van a ganar ahora, con Gustavo, votos las elecciones parlamentarias del 6 de permíteme diciembre. una pregunta. Todo indica eso, al menos las encuestas así lo reflejan, pero la pregunta que para mí es muy válida es la siguiente. ¿En qué medida el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a respetar esa voluntad? Respetar esa voluntad significaría que la Asamblea Nacional pasaría a control de la oposición, Así es. que esa Asamblea Nacional podría estar en capacidad para tomar decisiones que hasta ahora han tomado los tribunales de justicia y tribunales electorales que siempre han favorecido ya sea a Chávez o a Maduro. ¿Hasta qué punto esa ruptura del control institucional de Maduro y de Chávez en su momento va a ser impedido por la victoria electoral y cómo lo podría evitar Maduro? Solamente tiene una forma de evitarlo. Primero, haciendo trampa y segundo, desconociendo los resultados. No hay otra forma de que lo haga. O hace trampa. Yo creo que el oficialismo va a intentar hacer trampa el 6 de diciembre. Y los venezolanos tenemos que estar preparados para eso, para contrarrestar la trampa que el gobierno va a querer hacer el 6 de diciembre. Pero una marea de votos, Pedro, como la que se avecina el 6 de diciembre, un tsunami de votos como el que viene el 6 de diciembre, puede vencer cualquier trampa por muy fuerte que sea y por muy bien orquestada que sea. Así que hay que salir a votar con todos los hierros para que salga una chorrera, como decimos en Venezuela, de votos contra Venezuela, contra el gobierno de Maduro. Ahora, ¿qué va a hacer Maduro el 6 a la medianoche, cuando los números le indiquen que ha perdido la Asamblea Nacional? Tiene dos caminos: actuar como los dictadores, desconocer los resultados y proclamarse dictador de Venezuela, o dos, actuar como un verdadero demócrata, admitir que ha perdido, no es, dicho sea de paso, admitir que ha perdido la mayoría en la Asamblea Nacional y prepararse a gobernar a partir del 5 de enero con una Asamblea Nacional en contra, como cualquier demócrata. Es que eso implicaría para estas personas prisión, la pérdida del poder, la pérdida de una gran cantidad de privilegios, pero no solo para los que están en el gobierno, Gustavo, también serían complicaciones para esos que se han enriquecido a la sombra del gobierno. Van a tener que enfrentar eso, Pedro. No tienen otro camino. Ahora, ellos se están preparando para eso. La decisión que acaba de tomar Maduro de sustituir a 18 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para tener más control de ese tribunal es porque la pelea que viene a partir del 5 de enero de 2016 ya no solamente va a ser una pelea entre Maduro y la Asamblea Nacional, sino una asamblea entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, todas las leyes que con toda seguridad la nueva Asamblea Nacional va a modificar, va a reformar y van a cambiar, se van a tropezar con el muro de la Asamblea, del Tribunal Supremo de Justicia, cuya sala constitucional probablemente va a empezar a declarar ilegales o inconstitucionales las modificaciones que haga la Asamblea Nacional. De modo que lo que está planteado para el año 2016 es un choque de trenes entre una Asamblea Nacional controlada por las fuerzas democráticas y un Tribunal Supremo de Justicia controlado por el señor Nicolás Maduro. Allí viene. Dos poderes contra uno. Dos poderes contra uno. Pero va a ser interesante. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser, si pudiéramos afirmarlo, la primera vez en la historia que democráticamente se desplaza un poder populista como el que ha caracterizado al gobierno venezolano en los últimos 15 años. Así es. Y te decía que va a ser interesante porque entonces vamos a ver qué van a hacer esos 32 magistrados que están en el Tribunal Supremo de Justicia, cómo le van a responder al país y qué le van a decir al país cuando se nieguen a darle el visto bueno a las muchas leyes que la Asamblea Nacional va a empezar a modificar. Y Maduro va a tener que hacer algo para lo cual no está preparado,
que es gobernar con una Asamblea Nacional en ¿Descartas el uso de contra. la violencia por parte del gobierno? No lo descarto totalmente, al contrario, abrigo temores de que el gobierno pueda arroparse, por ejemplo, en los grupos colectivos. En estos días leí un reportaje que decía que en Venezuela hay más de 70 colectivos armados que están listos para salir a la calle a defender al gobierno. Me gustaría, sí, y ojalá abrigo la esperanza de que la Fuerza Armada no acate la orden de disparar a matar. Yo quiero ver esa reserva moral de la Fuerza Armada haciendo exactamente lo mismo que hicieron en el año 92, cuando le dijeron a Chávez, no, nosotros no lo vamos a acompañar a usted en esta aventura. Yo quiero que esa misma Fuerza Armada Nacional le diga a Maduro, a partir del 6 de diciembre, nosotros no lo vamos a acompañar a usted en esa aventura. ¿Está dispuesta la oposición venezolana a convocar al pueblo y el pueblo, por supuesto, a defender su victoria en caso de que el presidente Maduro decida desconocerla? La gente está resteada, Pedro. La gente está resteada. La gente está resteada. Como la se gente dice, no se molesta, sí, pero enfadada, harta del en chavismo. Venezuela, resteada significa que está hasta aquí. Hasta el cogote. Hasta aquí, que no más. La gente no va a aceptar que nos vuelvan a robar unas elecciones. Ya nos robaron varias elecciones y los venezolanos no estamos dispuestos a tolerar ni a aceptar que nos vuelvan a robar un proceso electoral como ya nos lo han robado. La gente va a defender el resultado, con la Constitución en la mano, por cierto. No estamos con esto diciendo que es que la gente va a salir a hacer cosas que estén Porque la propia al margen Constitución de la venezolana Constitución. actual da No. espacios para acciones cívicas en las cuales la población pueda reclamar sus derechos. Pero por supuesto que sí, la Constitución nos da el marco para que tú puedas reclamar una victoria. Creo que es el 350. Tienes el 350 y tienes otros artículos que te dan los argumentos para tú defender una victoria que es tuya. Pero lo que debe tener bien claro Maduro y los seguidores de Maduro es que los venezolanos no nos vamos a quedar tranquilos aquí de brazos cruzados viéndolos a ellos como nos roban un nuevo proceso electoral. Eso no va a ocurrir. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Voy a Pedro. leer con mucho interés tu libro, Gracias. Disparen a matar, para conocer mucho más de la estrecha asociación entre dos dictaduras que tienen los mismos fines, oprimir al pueblo, empobrecerlo y hacerse rico todos estos jerarcas. En 10 segundos, permíteme decirle a tus televidentes que el libro solamente está disponible en Amazon. Ok. En Amazon.com pueden comprar el libro. Es la única parte donde lo pueden comprar hasta ahora. Disparen a Amazon.com. matar. Así es. Sí, de Gustavo Azócar Alcalá, un libro Muchas interesante donde se demuestra la asociación entre Cuba, la Cuba castrista y la Venezuela de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a Gustavo. Muchas gracias, Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.